Seguramente han escuchado de muchísimas personas eso de sacrificar gente en las obras de construcción. Antes se escuchaba más y rondaban miles de historias. Historias que para mí solo eran un mito nada más. Yo nunca creí que podrían hacer eso los patrones. Sin embargo, tengo una historia que trata de esto. Cuando tenía 20 años me fui a trabajar a Oaxaca, a una obra grande. Yo fui chalán de mi tío desde los 15 años y solamente habíamos agarrado chamba en casa, pero nunca en obras grandes como la que fui aquella vez. Recuerdo perfectamente que llegamos un domingo en la noche y el lunes ya estábamos ahí trabajando. Éramos muchas personas en ese lugar. Ahí habían carpinteros, plomeros, maestros y chalanes. A mí no me tocó con mi tío, me tocó con un maestro diferente. Y en ese grupito de 3 personas estaba otro chalán que de sobrenombre se hacía llamar el Tuerto, pues no tenía un ojo. Él venía de la provincia de algún pueblo de Puebla. Nos contaba que él ya no tenía mamá ni papá y su familia prácticamente no se interesaba en él, pues muchos años estuvo viviendo en la calle. Aunque su aspecto era imponente, él era una persona bastante tranquila y demasiado educada. Con el paso del tiempo nosotros nos volvimos mejores amigos, por así decirlo, pues ambos teníamos el mismo humor, y juntos con los demás era más o menos el turno, pues nos las pasábamos cantando, pero él siempre desde el primer día silbaba y cantaba una canción muy peculiar. Seguro ustedes ya han escuchado al menos una vez en su vida esta melodía. Era la de Amorcito Corazón de Pedro Infante. La repetía a diario, al menos unas 20 veces, pues decía que le recordaba un amor que tuvo en su juventud, un amor que jamás olvidaría. Aún después de muerto, yo me voy a acordar de esa mujer. Siempre nos decía eso cuando terminaba esa canción para después suspirar. El Tuerto y sus tonterías, siempre decíamos eso. Así pasamos trabajando alrededor de 6 meses. Pero una ocasión, unos días antes de echar un colado importante, llamaron a algunos chalanes a trabajar en la noche un domingo. Uno de ellos era el Tuerto. Era extraño, al menos para mí, pero no cuestioné nada. Ya el domingo en la noche comencé a tomar con mi tío, y ya entonado le dije que quería ir a visitar al Tuerto a la obra, nomás para ver qué estaba haciendo y para que se echara una cerveza conmigo. Pero mi tío me dijo que no, que hoy ni me acercara a la construcción. Pero lo dijo como en un tono nervioso y entre asustado. Total que llegando el lunes esperé al Tuerto, pero no llegó ese día. Pensé que le habían dado de descanso el lunes porque trabajó el domingo. Sin embargo, pregunté a varias personas, pero nadie sabía sobre los convocados de un día anterior. No le tomé importancia y esperé al martes a que llegara, pero tampoco llegó, al igual que otros chalanes. Chalanes que ya jamás se volvieron a presentar. Los maestros le dijeron a los arquitectos que dónde estaban esas personas, y ellos dijeron que todos habían sido despedidos porque ya se estaba recortando personal. Todos creímos eso, pero en la obra comenzaron a suceder sucesos bastante paranormales, o al menos eso decían los veladores. Contaban que ya entrada la madrugada, comenzaban a escuchar gritos en los cuartos de arriba. Ellos al ir a investigar, no encontraban nada, pero describían el ambiente muy frío y sentían que alguien los vigilaba. Don Marcial, uno de los veladores, sí logró ver algo. Relataba que mientras estaba haciendo su rondín en la parte donde habían hecho los cimientos recientemente, en la oscuridad, pudo ver a un hombre caminar. Dice que sacó su linterna y lo iluminó. Así pudo ver que quien iba caminando tranquilamente era un muchacho de la obra, pues lo reconoció por la ropa sucia y ese chalequito verde que llevaba. Don Marcial le gritó que ya se fuera, que ya no tenía que estar haciendo nada en la obra.
Sin embargo, aquel muchacho no le hizo caso y siguió caminando lentamente. Es por esta razón que don Marcial corrió hacia donde estaba, y cuando estuvo a punto de tocarle el hombro, aquel trabajador se esfumó en sus propios ojos. Poco a poco se comenzó a correr la voz de aquellos fantasmas que tiraban herramientas, que gritaban en los cuartos de arriba y que desaparecían mientras caminaban. Yo, la verdad, no creía. Pensaba que solamente eran inventos de los veladores. Pero una tarde, mientras trabajábamos, el maestro me pidió ayuda con unos detalles que tenía que entregar al día siguiente. Ese día nos íbamos a quedar trabajando hasta la madrugada en un cuarto pegando loseta. Todo estaba perfecto. De hecho, cenamos a las 10 y comenzamos a trabajar a las 11. Pero ya entrada la medianoche, mientras preparábamos la pasta, mi maestro y yo escuchamos cómo en el edificio de enfrente alguien gritó desesperadamente. Aquellos gritos provenían de un cuarto oscuro que nosotros estábamos viendo, y ahí también veíamos una silueta negra caminar por ese cuarto. Pudimos ver cómo un velador subió y prendió la luz. Ahí nos dimos cuenta que no había nadie y que los rumores eran ciertos. Mientras trabajábamos también pudimos escuchar que alguien venía subiendo las escaleras. Se escuchaban sus pasos pesados y lentos. Pensamos que a lo mejor era un velador que nos venía a checar cómo íbamos, pero cuando aquellos pasos llegaron a la puerta, que por cierto estaba abierta, vimos que solamente era el sonido. No había nadie ahí. Pero pudimos sentir cómo alguien entró, pues a ambos nos dio un escalofrío terrible. Tratamos de ignorar todo eso y seguir trabajando, pero la grabadora, la cual no estaba ni siquiera sonando, se prendió sola y comenzó a escucharse una canción. Era la canción que siempre el tuerto ponía. Nos dio un escalofrío enorme, porque hasta ese momento ya teníamos una leve sospecha de que esos chalanes que desaparecieron no se fueron, sino los sacrificaron en el colado. Minutos antes de que nos fuéramos, el maestro me mandó por algo hasta abajo y yo fui sin ningún problema, pero mientras iba bajando las escaleras, comencé a sentir como alguien me seguía, y ya estando abajo mientras buscaba el martillo de goma, comencé a escuchar como alguien silbó la de Amorcito Corazón y después suspiró. Yo ni siquiera me pude mover al recordar al tuerto. De reojo también pude verlo. Él me estaba mirando a 1 metro de distancia, pero cuando volteé él ya había desaparecido. Yo espantado corrí por las escaleras hasta llegar arriba y le conté todo al maestro. Me dijo que nuevamente se había prendido la grabadora y comenzó a sonar esa canción que siempre oía. Sacrificaron al tuerto. Lo sacrificaron, hijo. Eso me dijo mi tío. La verdad yo sí me puse muy triste, pues era uno de mis mejores amigos. Después de terminar el trabajo, nosotros nos fuimos y no volvimos a experimentar ningún susto, pero los veladores nos contaban que siempre en la parte de arriba de ese edificio, en donde pusimos la loseta, ya entrada la madrugada, se escuchaba el sonido de una grabadora, con la canción que siempre el tuerto recordaba ese amor de su juventud. Y cumplió su palabra el cabrón, pues aún después de muerto, recuerda a ese amor. Hola, mi nombre es Juan Manuel,
y llevo años trabajando en la albañilería. Una ocasión me contrataron para arreglar una casa que estaba deshabitada. La casa era algo grande con varias habitaciones amuebladas. Desde el primer día comencé a trabajar en el cuarto principal. Era un cuarto grande que se necesitaba aplanar en las paredes. Esa vez estaba escuchando mi música en una bocina pequeña, pero cuando una canción terminaba, ya ven que hay un ligero silencio, pues en ese ligero espacio de silencio, yo podía escuchar cómo varias personas hablaban y se reían, pero eran voces muy pequeñas y chillonas, eran casi imperceptibles. Así estuve escuchando toda una semana entera, y ya llegada la segunda semana, comencé a echar aplanado en el cuarto siguiente. Pero aquí fueron más notorias aquellas voces. Cada que acababa una canción, algunas ocasiones se escuchaban voces chillonas y pequeñas que provenían del cuarto de al lado. Pensé que era el sonido de la casa vecina, así que apagué mi bocina para sacarme esa espinita que me estaba incomodando. Así pude notar que no era ningún vecino. Aquellas pláticas habían provenido siempre del cuarto de en medio. Pensé que a lo mejor me estaban vigilando algunos familiares para que yo no me robara nada de la casa, así que por pura curiosidad fui a tocar ese cuarto. Buenas tardes. Disculpe, pensé que no había nadie. Solo paso a saludar. Pero no me respondió nadie. A pesar de eso, abrí la puerta y pude ver que era el cuarto pequeño de una niña. Todo estaba decorado de color rosa y pegada a la pared izquierda se encontraban muchas muñecas, pero fuera de eso no había ninguna persona. Traté de calmar mi corazón porque estaba asustándome y mejor comencé a aplanar la pared. Pero por ahí de las 5 de la tarde, comenzaron nuevamente esas voces chillonas dentro del cuarto, solo que ahora ya estaban hablando muy fuerte. La verdad no se les entendía, pero era obvio que alguien estaba en ese cuarto. Y pude escuchar mientras trabajaba que varias cosas dentro de la habitación se cayeron al piso. Cuando fui a ver, pude observar que eran varias muñecas que estaban en el piso. Justo ahí decidí irme a casa mejor a descansar. En el cuarto en donde estaba trabajando, tenía un bote de agua para lavarme la cara y los brazos, así que me dirigí hacia allá dejando la puerta abierta. Al llegar comencé a lavarme la cara. Mientras me echaba el agua pude ver que algo pequeño pasó corriendo por el pasillo. Al echarme otro poco de agua, pude ver que otra cosa pasó corriendo, pero medio lo vi. Y vi que era una muñeca la que pasó. Al intentar perseguirlas o verlas, unas gotas de agua con tierra me cayeron en los ojos y me cegaron por varios segundos. Pude escuchar que dentro del pasillo estaban corriendo. Cuando estuve bien y miré el cuarto de al lado, noté que varias muñecas habían desaparecido. Ese día yo me fui, me largué de esa casa por miedo. Al día siguiente fui con el que me contrató y le dije lo sucedido. Él me dijo que sí, que ahí espantaban, y que los juguetes se movían solos porque estaban poseídos por los antiguos dueños de la vivienda. La verdad no sé si será cierto eso, pero pedí por favor que se llevaran las muñecas mientras yo estaba trabajando ahí. Después de que se llevaron a las muñecas, no volví a escuchar esos susurros, esas voces pequeñas y chillonas. Esto fue todo, comunidad. Gracias por su atención. Hola, comunidad. Soy un arquitecto que sigue tu canal y hoy quiero contar algo que mi abuelo siempre nos ha contado. Él también era arquitecto. Llevó a cabo varias obras muy grandes, entre ellas puentes vehiculares. Pero nos contaba que su primer puente jamás lo va a olvidar,
no por los trabajadores ni por la obra, sino por un suceso bastante importante para él. Un día en el que él llegó a dirigir como normalmente lo hacía, se quedó hasta tarde en la obra inspeccionando los puntos importantes del terreno para echar la primera trave grande. Digamos que en ese lugar no había tanta luz, solo la necesaria para alumbrar el lugar donde estaba parado. Él estaba totalmente solo, pues ya todos los trabajadores se habían salido varias horas atrás. Si bien pensó que estaba solo, lo sorprendió un hombre que salió de la oscuridad. «Buenas noches, don Juan. Ya inspeccionando mi tierra, ¿verdad?». Eso le dijo ese hombre desconocido, ese hombre que había llegado de la nada. Pero había algo raro en él, es decir, estaba muy bien vestido, con alhajas, joyas, pero tenía un olor a quemado, un olor a azufre. Él, mi abuelo, le siguió el juego pensando que tal vez se trataba de un director de la obra, así que le dijo todos sus planes. Caminaron por varios minutos por toda la zona y después de decirle cómo iba a quedar el puente, este señor desconocido le dijo algo. «Pues está muy bien tu plan, aunque le falta algo a tu puente, o si no se va a caer». Mi abuelo, muy impresionado, le dijo que qué faltaba si los planos estaban muy bien. A lo que el desconocido hombre elegante le respondió: «Le hace falta que me entregues 2 almas de 2 trabajadores de aquí. Si quieres que este puente no se caiga, entrégame 2 almas. Los 2 sabemos perfectamente quién soy. Y no te hagas el tonto y no quieras jugar conmigo». Mi abuelo nos contaba que se quedó impresionado, tanto que no se pudo mover. Pues si bien las personas decían ese mito que a los arquitectos se les aparece el diablo, él no creía, pero ahora estaba enfrente de aquel ser de leyenda. Mientras mi abuelo se quedaba como estatua, el hombre misterioso le tocó la cabeza. Dice que al poner su mano, sintió un calor tan extremo que le hizo desmayarse. Solamente recuerda despertar en el escombro y la tierra. Después de eso no nos quiere contar más sobre lo que hizo. Tal vez hizo caso, tal vez no. Pero algo es seguro. Ese puente aún está vigente y está muy bien construido. Gracias por contar mi historia y espero que sea anónima. Trabajé 2 días. Trabajé 2 días en una hacienda que se decía que por ahí pasaba la Llorona, y eso me lo dijo mi patrón antes de contratarme. Pero les digo algo, jamás pensé que fuera tan aterradora. Jamás la había escuchado. Jamás escuché a ese espectro en mi vida, no hasta una noche. Yo me quedé a dormir en la hacienda para terminar lo más rápido que pudiera. Esa noche, alrededor de las 2 de la mañana, me despertó un grito. Un grito bastante fuerte. Era un grito de mujer, pero no de que le estaban haciendo daño. Era un grito desgarrador y muy cerca de mí. Lo único que hice fue mirar hacia la ventana que daba a un pequeño río. Sabía que era la Llorona y me congelé del miedo. Estuvo llorando alrededor de 2 minutos. 2 minutos que fueron lo peor para mí. Pero la siguiente noche fue horrible. Igual a las 2 de la mañana, me despertó un grito horrendo de mujer. Esta vez se escuchó un poco más lejano, así que miré por la ventana. Pero ahora sí pude ver que dentro de la hacienda estaba pasando, flotando, una mujer alta con un vestido de novia muy largo, pero parecía que el viento ondeaba la tela en cámara lenta.
La pude ver perfectamente. Era la Llorona. Yo me quedé helado viéndola mientras en mi cabeza intentaba recordar alguna plegaria, pero no podía. Sus gritos retumbaban cada vez más fuertes mientras ella se alejaba. Esa noche fue una de las peores noches que he tenido. Y sí, ya no me quedé a trabajar ahí. Hoy les quiero contar sobre un extraño fenómeno que me pasó. Soy un albañil desde ya bastantes años, y últimamente estos 20 años he estado trabajando con un contratista de aquí para allá, pues nos llevan en ocasiones a otros estados. No recuerdo perfectamente qué zona de Oaxaca fue porque esto ya tiene mucho tiempo, pero reconstruimos una casa muy grande cerca de un río. Para ese trabajo nos contrató a 5 maestros y nuestros respectivos 3 chalanes. Éramos 8 en total. Al llegar a la casa pensé que iba a ser diferente y no tan alejada de la civilización. Era más como una casa de campo. Era muy grande y de 2 pisos, con una estructura rústica. El patrón nos empezó a decir los detalles que necesitaba y los trabajos que teníamos que hacer. A uno les tocó remodelar el baño, a otros arriba y abajo, y a mí, a mi chalán, nos tocó afuera. Teníamos que pegar una barda de tabiques que ya estaba derrumbada. Todos ese mismo martes comenzamos a trabajar. Teníamos 2 semanas para terminar, pues nos íbamos a quedar aquí, y era buena idea, pues íbamos a trabajar desde las 7 de la mañana a 10 u 11 de la noche. El primer día terminamos todos muy cansados. Ya llegando las 11 de la noche, nos hicimos de cenar, y mientras estábamos comiendo en la mesa, escuchamos claramente cómo alguien caminaba en la parte de arriba. Nos quedamos viendo todos con el bocado en la boca. Cuando esos pasos pasaron por en medio, la lámpara comenzó a moverse. Nadie habló por esos 10 segundos. Así solitos los pasos se dejaron de escuchar. Después de eso nos reímos y algo incómodos nos fuimos a acostar. La mayoría nos acostamos en el piso. Al día siguiente despertamos a las 6:30 y comenzamos a trabajar. Yo con mi chalán, el Sergio, estuvimos platicando y trabajando hasta las 10. Pero los maestros nos pusimos de acuerdo para trabajar hasta medianoche, pues yo quería colar las traves de las bardas que había levantado. Así que comenzamos a preparar la revoltura. Pero ya estando todo preparado, el agua se terminó. La verdad no era raro. El patrón nos dijo que esto sucedería, y como la revoltura ya estaba remojada, no nos quedó de otra que acarrear agua del río, ese río que estaba a 2 minutos caminando. Nosotros mandamos a los chalanes. Dieron la primera vuelta y comenzaron a echarle agua a la revoltura, mientras yo y Ulises la revolvíamos. Ellos se fueron a la segunda vuelta y a la tercera que llegaron los chalanes. Nosotros estábamos tomando coca y platicando. Vi mi reloj y marcaban las 11 de la noche. Les dije a los maestros que le ayudáramos a los chalanes, pues ya casi sería medianoche. Cada uno agarró 2 botes y nos aproximamos al río. Ahí ya estando los 8 en la orilla, nos quedamos unos segundos mirando lo bonito que se veía el agua. Al estar llenando el segundo bote, Sergio y otro chalán hablaron. «Güey, oye, ¿qué es eso?». Cuando volteé, en la oscuridad estaba dibujada la silueta de un vestido blanco, justo en medio del río. Todos nos quedamos como queriendo encontrarle alguna forma, pero era como neblina en forma humana. Aquella cosa venía acercándose en la oscuridad, flotando en el río. Todos cargamos nuestros botes y antes de dar la vuelta para irnos, escuchamos ese escalofriante grito. A todos sin duda se nos erizó la piel y se nos aceleró el corazón. Un chalán sí se echó a correr, pero nosotros salimos cargando nuestros botes de agua. A tan solo algunos pasos de alejarnos, nuevamente en la oscuridad, flotó otro lamento.
Yo volteé para ver si no nos seguía, porque ese llanto parecía estar cerca de nosotros, pegado a nuestros oídos. Pero solo vi las caras de susto de mis compañeros. Al tercer grito pudimos escucharla ya retirada, pero aún así calaba ese grito en los huesos. Llegamos con los botes medio vacíos, pero a salvo. Llegamos totalmente pálidos y temblando del miedo. Platicamos sobre eso mientras estábamos revolviendo, y ya después colando se nos medio quitó el miedo. Comenzamos a reírnos y a hacernos chistes tontos. El Tachala, ya en el ambiente, nos dijo que le hubiera dicho que no llorara, que él le hacía otros nuevos y más bonitos. Todos nos comenzamos a burlar, porque él fue el primero en salir corriendo sin sus botes. Esa noche terminamos por ahí de la 1 de la mañana. Nos dormimos y ya despertamos a las 7. Todo el día estuvimos trabajando, yo ya encargándome de otra barda y otros en lo suyo. Durante 3 días estuvo normal, sin fenómenos paranormales. Pero ya el lunes, cuando entró la noche, a las 11, nos reunimos para comer. Esa ocasión nos preparamos unos huevos con jamón para cenar y ya estando comiendo, otra vez escuchamos esos pasos arriba en los cuartos. Solo que ahora aparecían de tacones. Escuchamos cómo el sonido nació de una habitación del fondo y aquella cosa caminó por todo el largo del pasillo, llegando a las escaleras. Nosotros nerviosos nos quedamos viendo y yo le dije al Tachala que fuera a revisar y que al día siguiente no lo pondríamos a trabajar. Él aceptó muy sonriente y nos ganó la risa. Pero las risas se apagaron cuando escuchamos el paso de esa mujer tocar el primer escalón, seguido de otro y otro, hasta que aquella cosa comenzó a bajar rápidamente las escaleras. El Cocas, Sergio, el Tachala, todos nos paramos de la mesa y nos arrinconamos como niños chiquitos. Todos esperábamos a que algo aterrador bajara de perfil. Sin embargo, solo fue el aterrador sonido, pues nadie se vio cuando los tacones ya estaban abajo. Esa noche fue la última que nos quedamos ahí. Ya habíamos cobrado nuestra semana y mejor optamos por caminar media hora para llegar al centro y pagar una posada. Aunque nos costó otra semana más trabajar ahí en las mañanas y tardes, jamás presenciamos nuevamente otros fantasmas. Esto es todo, comunidad. Me encanta escuchar tus relatos mientras trabajo en la obra. Gracias por su atención. Hola, siniestros. Al estar escuchando algunos relatos se me desbloquearon recuerdos vagos y con mi papá los desbloqueé perfectamente. Yo tenía 10 años, tal vez menos, pero cada sábado mi papá me llevaba con él a su trabajo. Recuerdo ese día que mientras mi papá estaba aplanando la tercera planta, yo subía y bajaba corriendo por las escaleras de la planta baja hasta el 8º piso, hasta que me cansé obviamente, y desde arriba, de una ventana, me puse a ver cómo pasaban las personas. Recuerdo que pasó una mujer entaconada, un señor haciendo ejercicio con su perro y una parejita de novios. Era entretenido ver un pedacito de las vidas de las personas y también acompañar de cierta manera a mi papá en su trabajo. Mientras estaba mirando, algo me dijo que mirara a mi papá. Yo le grité desde arriba y él volteó a verme. Pude ver cómo dio un paso hacia atrás y se cayó del andamio. Vi a mi papá tirado en el piso, sin moverse y con un charco rojo a su alrededor. Yo gritando, asustado y con mucho miedo bajé las escaleras para intentar ayudarlo. Bajé llorando todos los pisos y al llegar a la calle, vi a mi papá. Él estaba aplanando el tercer piso, como si nada. Estaba vivo. Cuando me vio llorando y gritando, me regañó muy fuerte y me dijo que me metiera. Desde abajo me quedé impresionado y temblando, a la vez también muy feliz. La verdad no sé qué pasó, no sé qué vi, pero él estaba bien. Su regaño me hizo sonreír nuevamente
y meterme como él me había ordenado. Este recuerdo lo había olvidado por lo confuso que es, pero lo que vi no fue una alucinación. ¿Qué habrá sido, comunidad? Mi nombre es Adolfo. Te escribo desde el centro de la ciudad. En las obras hay una leyenda que dice que sacrifican personas en las construcciones. Es por ello que quiero contarles una historia que hace rato me contó mi abuelo, y hoy quiero compartirla con la comunidad. Durante los 4 años de edificación del famoso Estadio Azteca, mi abuelo fue uno de los maestros que trabajaron en la construcción. Era una construcción muy grande, por lo que habían muchos obreros, plomeros, herreros, albañiles, también arquitectos e ingenieros. Mi abuelo era muy amiguero, por lo que rápidamente se hizo muy amigo de 8 trabajadores, entre maestros y chalanes. En los primeros días de la edificación, vio a un hombre llegar en un bochito azul, vestido de un traje muy fino y costoso. El hombre se bajó y comenzó a preguntar a cada uno de los trabajadores con quiénes vivían y dónde. Cuando llegaron hasta mi abuelo, él se negó a contarles, pues pensó que esa información no era relevante. Enseguida el hombre de traje lo sacó de la obra y lo corrió. Por suerte el señor Orlando, uno de los maestros, lo vio y abogó por él. El señor del traje le preguntó que si sabía leer y escribir como mínimo. Mi abuelo le contestó que sí, aunque no era cierto. El hombre de traje, con una voz burlona, le dijo que estaba bien, que se quedara, que de algo le iba a servir. El señor regresó a su carro y antes de irse, le gritó a uno de los dirigentes que necesitaban 200 más. Le dijo que le pasara las listas. Semanas más tarde, había notado mi abuelo que 2 de sus amigos de la construcción ya no fueron. Cuando él preguntaba que qué les había pasado, solo le contestaban que no todos son para ese trabajo. Mi abuelo se enojaba, pues no pensaba que hubieran renunciado. La mayoría de ellos necesitaban con urgencia el dinero y además eran muy experimentados. Un día, cuando llegó a trabajar, se pusieron duro con él. Se había dado cuenta que le estaban cargando la mano a él y a 4 compañeros más. Ese día era muy caluroso. Ya no podía cargar ni un bulto más de cemento. Pero sabía que ese sábado iban a pagar, por lo que no le importó y siguió trabajando dando el 100. Uno de sus compañeros, llamado Isidro, cayó desmayado. Lo pudo ver desde el otro lado de la construcción. Uno de los ingenieros y otras personas más estuvieron a punto de meterlo a un encajonamiento para después echarle la mezcla. Todos se quedaron como si nada y se alejaron. Por la tarde, le dijeron a mi abuelo que se quedara a terminar los cimientos, o si no lo iban a despedir. Mi abuelo ese día tenía una cita con mi abuela, por lo que prefirió irse con ella y no se quedó más tiempo. En la madrugada, 2 de sus amigos albañiles llegaron a su casa a despertarlo muy borrachos. Le dijeron que por nada del mundo regrese a esa construcción, que estaban sacrificando a los chalanes, herreros y uno que otro indigente. Mi abuelo los corrió esa noche y no les creyó a un par de borrachos. Él siguió yendo a trabajar como normalmente lo hacía, pero esa advertencia y lo que vio comenzaron a retumbar en su cabeza. Pensaba que solo era un mito, eso de sacrificar personas en la construcción. Sin embargo, en una temporada, varios de sus compañeros que vivían muy lejos o no tenían familia comenzaron a desaparecer. El que más le dolió fue un muchacho chalán que le ayudaba a él. Este joven tenía 20 años de edad, sueños muy grandes y le echaba muchas ganas aunque no tuviera familia, pues era huérfano y se crió en un orfanato. Pero tenía muchas ganas de salir adelante. De un momento a otro el joven le pidieron un sábado quedarse hasta la noche por más paga. Él aceptó. Mi abuelo pensó que lo vería el lunes, pero ya no. Desapareció. Los contratistas, los arquitectos, todos decían que habían renunciado, porque el sábado no aguantó.
pero no creyó eso, pues él no era así. También recuerdo mucho una ocasión en donde les llevaron revoltura para unos cimientos. Él dijo que la mezcla venía muy rara y todos se daban cuenta, pero nadie decía nada. La describía como con huesos mal molidos y varias veces pudieron sacar dientes de la mezcla. Tantas desapariciones que habían en el país y en las construcciones daba a entender que esos mitos eran reales. Nunca les dijo nada a nadie, aunque la verdad todos sabían. Mi abuelo aseguraba que ahí se habían ido muchas personas, especialmente sus amigos. Al terminar esta obra y después que pasaran muchos años más, mi abuelo comenzó a ser aficionado del fútbol. Fue varias veces a ver jugar al América. Y en una de esas visitas, en pleno partido, se le figuró ver a su amigo, a ese chalán joven que tenía metas grandes. Mi abuelo, hipnotizado por la sorpresa, fue a seguirlo intentando alcanzarlo. Pero las personas le estorbaban un poco. Él llegó hasta los baños, pero antes de entrar, se dio cuenta que su amigo llevaba la misma ropa de trabajo de hace años. Y además, aún después de pasar muchos años, aparentaba los mismos 20. Mi abuelo sintió un escalofrío terrible, pero aún así fue a ver quién era. Habían muchas personas en el baño, pero ninguna con esas características. Actualmente mi abuelo ya pasó a mejor vida, sin embargo aún recuerdo sus historias. Y esta es una de ellas. Muchas gracias por escucharme. Saludos a la mejor audiencia de terror. Hace 6 años me mudé a San Lorenzo, Tezonco, para que me quedara más cerca a la universidad. También afortunadamente conseguí un trabajo en una construcción como chalán. Yo le sé algo, pues nací en las construcciones. Mi abuelo, mis tíos y mi papá siempre me han llevado a trabajar con ellos. Yo ya llevaba varios días trabajando con el maestro. La verdad era muy buena persona y muy buena onda. Una mañana llegué a la construcción con un vaso de café que había comprado rumbo a la obra. Como siempre fui el primero en llegar, me acomodé en una barda pequeña y ahí puse mi café. Estaba viendo el Facebook y cuando quise darle un sorbo a mi café, vi que de un momento a otro el vaso desapareció. Ya no estaba. Pensé que alguien me había jugado una broma, pues solo lo dejé en el muro por unos instantes y ya no estaba. Pero no se veía a nadie. Empecé a buscarlo por toda la casa, pero al adentrarme a un cuarto en obra negra, comencé a escuchar murmullos. Se me hizo muy sospechoso, pues nadie había llegado y nadie habitaba ahí aún. Tampoco hice un alboroto. Supuse que en el transcurso del día lo encontraría, solo que tal vez había olvidado dónde lo había dejado. Cuando estaba por irme del cuarto, los susurros volvieron a escucharse. Se escuchaban varias personas grandes hablando en el patio trasero. Pero al llegar al patio, extrañamente escuché la voz de unos niños. Busqué a cualquiera que pudiera estar ahí, pero estaba solo. Me estaba dando escalofríos, hasta que vi salir a 4 niños detrás de los bultos de cemento. Ellos corrieron hasta una puerta roja en donde entraron. No entendía qué estaba pasando, pero me alivié de que no fueran fantasmas. Yo los dejé ahí, pues no me importaba quiénes eran, tal vez los hijos de los patrones o de algún familiar. Pude escuchar cómo ellos se reían y jugaban en ese cuarto. Yo me quedé otra vez en la barda checando mi celular y en eso llegó el maestro. «Buenos días», me saludó. «Ni tan buenos. Unos niños andan jugando por aquí y seguro van a estorbar». Me preguntó que qué niños y yo le dije que los niños del patrón. Le dije que los vi entrar a la puerta roja del cuarto ya terminado. Al maestro se le hizo raro, pues me dijo que el patrón vivía algo lejos y que no le había avisado que iban a venir. Ambos nos acercamos a la puerta para ver a los niños y la abrimos. Pero el cuarto estaba vacío. Yo no me lo podía creer, y más cuando pude ver que en medio del cuarto
estaba mi café. El maestro no me creyó. Pensó que era una broma y yo le dije que sí a poco se la había creído. Pero la realidad es otra. Jamás supe qué fue eso, pues no se veían como fantasmas.